Imaginemos por un momento que durante décadas la ciencia hubiera intentado construir aviones pegando plumas a las alas. Menudo desastre. Literalmente, ignorando por completo las leyes de la aerodinámica, simplemente porque, bueno, eso es lo que hacen los pájaros. Suena bastante ridículo, ¿verdad? Sí, desde luego. Pues bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a desentrañar uno de los debates más fascinantes, y diría que sorprendentes, del mundo de la inteligencia artificial y la computación evolutiva. Un tema que trae tela, la verdad. Muchísima. La misión de hoy es explorar a fondo un artículo científico que se titula Hacia una teoría sólida de adaptación para el algoritmo genético simple, escrito por Keki Burjoriegi. ¿Exacto? Lo que tenemos entre manos es un análisis exhaustivo de cómo la ciencia, durante más de 30 años, podría haber malinterpretado por completo los algoritmos genéticos simples. Tratando de imponerles una teoría defectuosa, fundamentalmente. Eso es. Para mí, es una historia de redención en toda regla. Es la historia de un algoritmo marginado que resulta ser, pues, un auténtico genio incomprendido. A ver, comprendo el entusiasmo. De verdad que sí. Pero creo que debemos abordar esta supuesta redención con bastante cautela. Hombre, claro, hay que ser críticos. Es que es innegable que el artículo hace afirmaciones sumamente audaces sobre las capacidades de los algoritmos genéticos simples, o SGA por sus siglas en inglés. Pero derribar décadas de investigación establecida exige pruebas absolutamente irrefutables. Ya. ¿No se puede tirar todo por la borda así como así? Exacto. La comunidad científica, especialmente en áreas tan exigentes como el aprendizaje automático, no descarta herramientas por puro capricho. Lo hace cuando carecen del rigor matemático necesario para garantizar resultados fiables. Totalmente de acuerdo. Así que nuestra labor hoy será diseccionar este artículo y ver si realmente logra reescribir la historia o si, bueno, simplemente nos está ofreciendo una perspectiva alternativa en un campo ya de por sí tremendamente complejo. Vale, vamos a desglosar esto desde el principio. Hay que entender que el abismo entre la comunidad del aprendizaje automático, el machine learning, y los defensores de los algoritmos genéticos es gigantesco. Es un abismo metodológico, sobre todo. Sí, y el artículo arranca estableciendo precisamente esa relación entre el aprendizaje automático y la programación matemática. Quienes trabajan en optimización saben que el santo grial son los problemas convexos. Los famosos cuencos. Exacto, para visualizarlo rápidamente. Un problema convexo es como un cuenco perfectamente liso. Si dejas caer una canica en el borde, invariablemente va a rodar hasta el fondo. Y ese fondo es la solución global óptima. Eso es. Es un entorno seguro, predecible y sobre todo sin trampas matemáticas. Y esa es precisamente la clave de por qué el aprendizaje automático confía tanto en la programación matemática. Les proporciona un conjunto de problemas muy bien definidos. Con garantías. Exacto. Algoritmos que ofrecen garantías estrictas sobre el tiempo y el espacio computacional que van a consumir. Pero esto plantea una pregunta importante. Dime. ¿Qué ocurre con los problemas que no son convexos? El autor hace una distinción que me parece crucial entre optimización, que sería encontrar ese punto óptimo definitivo en el fondo del cuenco, Sí. y adaptación, que consiste en generar soluciones de valor creciente con el tiempo, sin obsesionarse con el óptimo absoluto. ¿Qué es lo que pasa en la vida real muchas veces? Claro. De hecho, sabemos que en muchos modelos de Machine Learning se detiene la optimización deliberadamente mediante técnicas de early stopping. Para evitar el sobreajuste, ¿no? Para que el sistema no memorice los datos, simplemente. Justo. Y justo ahí, en ese terreno pantanoso de los problemas no convexos, es donde entra nuestro gran marginado, el algoritmo genético simple. El SGA. El SGA es un algoritmo de adaptación que imita, sin tapujos, la evolución sexual natural. Y lo verdaderamente alucinante es que se ha aplicado a problemas no convexos. Que no son cuencos lisos. Exacto, que son más bien cadenas montañosas llenas de valles engañosos, picos falsos y trampas brutales. Y ahí el SGA ha logrado un éxito empírico asombroso, generando soluciones de altísima calidad. Es cierto que funciona en la práctica. Es el que hace el trabajo sucio que los métodos tradicionales no quieren ni tocar. Y aún así, la comunidad lo mira por encima del hombro. Lo ignoran, porque claro, carece de esas garantías matemáticas elegantes de las que hablabas. A ver, no es mirarlo por encima del hombro, es exigir rigor. Y la comunidad tiene toda la razón al demandar reducciones matemáticas con principios sólidos. Ya, pero si funciona. Depender de métodos heurísticos, de un ensayo y error, donde un algoritmo funciona pero nadie en la sala sabe explicar exactamente por qué, no es ciencia rigurosa.
Bueno, es un enfoque diferente. Eso se acerca más a la ingeniería basada en la intuición. Si reducimos un problema a una optimización convexa, sabemos que hay un algoritmo probado que lo resolverá de manera eficiente. El SGA requiere que el investigador esté masajeando el problema constantemente, Ajustando la función de aptitud a mano. probando codificaciones sobre la marcha, hasta que no exista una clase definida de problemas donde el SGA garantice esa adaptación robusta. Es completamente lógico que se le mantenga en cuarentena, por así decirlo. Entiendo esa postura escéptica. Pero la historia de por qué el SGA carece de esa teoría de respaldo es casi de película. Nos lleva directamente a la famosa hipótesis de los bloques de construcción, la BBH. Un clásico de la computación evolutiva. Viajemos a 1975. John Holland propone una idea que, sobre el papel, es hermosa. Dice que pequeños grupos de genes adaptativos se agrupan de forma jerárquica para formar soluciones cada vez mejores. Alelos, en términos técnicos. Sí, básicamente pequeños bloques de construcción buenos se unen para formar bloques medianos excelentes y así sucesivamente hasta resolver el problema. Hay que reconocer el mérito de Holland en su contexto histórico. Su visión tenía un atractivo biológico y estético indudable. Además, no se lo sacó de la manga. No, claro. Basó esta hipótesis en su teorema de los esquemas, proporcionando un marco matemático inicial para intentar explicar cómo el cruce y la mutación afectaban a la población. Proponer que el SGA funcionaba ensamblando jerárquicamente estos bloques parecía la explicación más lógica. Parecía lógica, sí, pero el artículo argumenta que fue un giro equivocado monumental. Y lo peor es que se convirtió en un dogma de fe. Bueno, dogma de fe. Sí, aceptado por todos sin exigir las pruebas empíricas que tanto reclamaban para otras cosas. Aquí viene el drama. En los años 90, investigadores como Mitchell y Forrest se ponen a hacer experimentos serios y demuestran, con datos en la mano, que el SGA simple y corriente no era capaz de ensamblar estos famosos bloques de manera eficiente. Los resultados empíricos no acompañaban a la teoría. Y ante esta evidencia palmaria, la comunidad hace algo que es para echarse las manos a la cabeza. En lugar de cuestionar la teoría de los bloques de construcción, deciden que el que está roto es el algoritmo. Bueno, calificarlo de ceguera dogmática quizás sea un poco extremo. Pensemos que la base evolutiva establecida durante 30 años de investigación no se tira a la basura a la ligera. Ya, pero... Al ver los resultados de Mitchell y Forrest, la conclusión natural en aquel momento fue que el SGA original tenía limitaciones estructurales para mantener la diversidad genética. Creían que perdía los bloques de construcción antes de poder unirlos. Entiendo la lógica, pero fíjate en el jardín en el que se metieron para supuestamente mejorarlo. El siguiente paso, desde la ingeniería, claro, Bloques de construcción, empezaron a crear docenas de algoritmos nuevos, cada uno más enrevesado que el anterior. Empezamos a ver cosas como el MESI-GA, el LLGA, el BOA, el ECGA. una auténtica sopa de letras. Literalmente. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque Bourgeorgy tiene la inmensa audacia de plantarse y decir, señores, el SGA original nunca estuvo roto. Todo este tiempo han estado persiguiendo fantasmas porque la teoría de Holland, la de los bloques de construcción, era simplemente una ilusión. Cuidado. Llamar ilusión a la hipótesis de los bloques de construcción requiere un respaldo analítico monumental. Es muy peligroso desestimar todo ese rigor matemático inicial sin proponer una alternativa igual de robusta. Y ahí es donde entra la parte central del artículo. Exacto. Donde el autor intenta construir esa nueva teoría analizando la distribución de búsqueda en una población infinita de un algoritmo genético simple, el modelo IPSGA. Rastreando cómo cambian las frecuencias de todos los genomas posibles a lo largo de las generaciones. Pero claro, intentar calcular esto para un genoma medianamente largo es darse de bruces contra un muro. Un muro de cálculo imposible. Un muro de hormigón armado, diría yo. La complejidad temporal para calcular esas probabilidades crece de forma exponencial. Hablamos de una complejidad de orden 3 elevado a L, donde L es la longitud del genoma. Y aunque uses atajos matemáticos como la transformada rápida de Walsh, las matemáticas te superan. Totalmente. Si el genoma tiene solo unos pocos cientos de bits, algo muy normal en problemas reales, necesitarías más tiempo del que tiene el universo para que un superordenador terminara de calcular una sola generación. Es una locura. Así que, como calcular cada genoma individual es físicamente imposible, el autor echa mano de una técnica brillante que proviene de la física,
El coarse graining, o granulado grueso. Una reducción dimensional en esencia. A mí me gusta visualizarlo con la analogía de la termodinámica. Imagina el aire de la habitación en la que estás. Es completamente imposible calcular la trayectoria, los rebotes y la velocidad individual de los miles de millones de moléculas de gas que flotan a tu alrededor. Esas serían las variables microscópicas. Exacto. Pero lo genial es que no necesitamos hacer eso. Podemos agrupar todo ese movimiento caótico en una única medida macroscópica, que todos entendemos: la temperatura. Buena analogía. El granulado grueso hace lo mismo con la genética. En lugar de rastrear cada genoma único, los agrupa en esquemas o familias temáticas más amplias. La analogía de la temperatura es excelente. Sin embargo, lo fascinante aquí es que hay que cuestionar las matemáticas subyacentes que permitan hacer esa reducción sin perder rigor. El artículo estipula unas condiciones matemáticas extremadamente precisas. La primera que menciona es la ambivalencia. Que en términos del algoritmo significa que a la función de transmisión, es decir, al proceso de cruzar y mutar genes, no le importan en absoluto los genomas específicos y detallados de los padres. Actúa a ciegas respecto a los detalles. Solo le importa a qué clase temática, a qué esquema general pertenecen. Es una forma elegantísima de sortear el problema exponencial. Pero luego llega la segunda condición, que me parece un golpe sobre la mesa. La llama divergencia de mediana temática acotada. ¿Un nombre un poco denso? Sí, pero fíjate, porque modelos anteriores como los del equipo de Wright exigían algo absurdamente estricto para poder agrupar genomas, ¿no? Efectivamente. Estipulaban que todos los genomas individuales que pertenecieran a un mismo esquema debían tener exactamente la misma aptitud. Su valor de éxito debía ser idéntico. Lo cual es irreal. Es como si en una clase de la universidad, para decir que el grupo es de sobresaliente, le exigieras al profesor que todos los alumnos hubieran sacado exactamente un 9 en el examen. Ni un 8,9, ni un 9,1. Todos un 9. Sí, una restricción muy severa. Lo que Bourdieu demuestra con esta divergencia acotada es que no hace falta esa rigidez. Basta con que la nota media de la clase sea de sobresaliente y que las notas estén agrupadas cerca de esa media, con una varianza baja. Unos tendrán un 8,5, otros un 9,5, pero el comportamiento macroscópico se mantiene. Es una relajación matemáticamente muy astuta, lo admito. Pero la tercera condición es la que me hace levantar una ceja. Habla de la no desviación o non-departure. Ajá. Esta condición asume que la población, a medida que evoluciona, se mantiene en una distribución aproximadamente uniforme dentro de esos esquemas. Asumir una varianza baja en un entorno salvaje y caótico como la mutación genética es mucho asumir. facilita resolver las ecuaciones en la pizarra, sí, pero tengo serias dudas de que estas suposiciones tan convenientes se sostengan de forma realista en problemas del mundo real. ¿El modelo SFSGA? Exacto. Como simular genomas larguísimos fundiría los procesadores, se inventa este algoritmo genético simple con función de aptitud estocástica. ¿Cómo logra esto engañar al sistema? Utiliza genomas minúsculos, de apenas 3 o 4 posiciones. Esto reduce el espacio de búsqueda drásticamente. El truco está en cómo asigna la aptitud. En un genoma gigantesco real, las combinaciones son tan vastas que un individuo casi nunca se repite. Hay una novedad constante. Justo. Para imitar ese efecto en su genoma enano, el modelo asigna valores de aptitud de forma estocástica, es decir, aleatorio, basándose en una distribución normal cada vez que se genera un individuo. Es para quitarse el sombrero. Al meterle ese ruido estadístico basado en una campana de Gauss, hace que el ordenador procese un genoma diminuto, pero que sufra las mismas presiones que un genoma kilométrico. Es una aproximación estadística muy ingeniosa. Y cuando miras los resultados de los experimentos iniciales, los gráficos te dejan mudo. Al principio, con poblaciones pequeñas de unos 2.000 individuos, hay cierto ruido, pero a medida que empieza a escalar el tamaño de la población, a 20.000, luego a 100.000, hasta llegar a la salvajada de 400.000 individuos, Las gráficas de la teoría y la práctica se superponen. con una perfección absoluta, las barras de error desaparecen por completo. Desde el punto de vista puramente metodológico, reconozco que requiere un diseño exquisito. No obstante, basar la redención definitiva del SGA en una función de aptitud aleatoria añade una capa ineludible de incertidumbre. Sigue siendo un entorno de laboratorio. Exacto, altamente esterilizado. Me sigo preguntando si captura verdaderamente las trampas de un problema de optimización complejo del mundo real. Puede ser, pero ese entorno esterilizado resulta ser la herramienta perfecta para dar la estocada final al debate en la sección 11.
Con este modelo validado, el autor va a por el premio gordo: derribar el mayor mito que ha lastrado al SGA. La epistasis. Históricamente, el gran mito afirmaba categóricamente que el algoritmo original era incapaz de potenciar un esquema bueno si los bits que definían su éxito estaban muy separados físicamente dentro del cromosoma. Y esa creencia fue el pilar central que justificaba toda la sopa de letras de algoritmos alternativos. El MESI-GA o el LLGA se diseñaron específicamente con mecanismos de preservación de enlaces para encontrar y unir esos bits dispersos. Pues bien, Bourgeois no se anda con chiquitas. Monta el experimento definitivo para poner a prueba esta alta epistasis. Simula un genoma con una longitud absolutamente colosal: 2.000 millones más 1 posiciones genéticas. Una barbaridad. Y sitúa los bits clave en las posiciones más alejadas posibles. En la posición número 1, en la 1.000 millones más 1 y en la 2.000 millones más 1. Físicamente están a años luz de distancia. Lo cual representa el peor escenario posible, epistasis extrema. Está diseñado para maximizar la probabilidad de que el cruce actúe como una tijera y separe esos bits beneficiosos en cada generación. Debería diluirse y perderse sin remedio, según la teoría tradicional. Exactamente. De lo contrario, pasan 300 generaciones en la simulación y el humilde SGA logra, de manera consistente, identificar estos esquemas y aumenta su frecuencia hasta dominar la población. Sin atajos. Sin algoritmos de miles de dólares en investigación. El mito queda completamente pulverizado. Toda esa potencia de cálculo invertida en solucionar una limitación del algoritmo que resultó ser pura fantasía. Si conectamos esto con el panorama general de nuestra disciplina, debo conceder que las implicaciones son verdaderamente formidables. Cambia las reglas del juego. Totalmente. Si el SGA original puede realmente superar de forma sistemática un nivel tan brutal de epistasis sin mecanismos de preservación, entonces gran parte de mis críticas iniciales pierden peso. Significa que el consenso general ha estado fundamentalmente sesgado durante décadas. Y que mucha literatura académica tendrá que ser reescrita desde cero. Revisada con lupa, desde luego. Absolutamente. Y esto nos lleva a extraer 3 conclusiones cristalinas. Primero, ha quedado demostrado que el algoritmo genético simple es una herramienta inmensamente más potente para problemas complejos de lo que la ciencia convencional le ha reconocido. Sin duda. Segundo, que la histórica hipótesis de los bloques de construcción actuó más como un dogma limitante que como un faro, enviando a toda una generación a buscar soluciones complejas para problemas que el algoritmo base ya sabía resolver. Y tercero, no debemos olvidar el avance metodológico del coarse graining, o granulado grueso. Ha logrado dotar de un marco teórico riguroso a procesos que antes se consideraban ensayo y error. Tiende un puente vital. Y esto nos deja con un pensamiento final provocativo para seguir dándole vueltas. Tenemos ante nosotros un algoritmo inspirado directamente en la mecánica cruda de la evolución natural. Que ha estado resolviendo problemas en la sombra. Mientras los humanos lo tildábamos de defectuoso, simplemente porque nuestros modelos rígidos no podían entenderlo. Cabe preguntarse entonces qué otras soluciones brutales y altamente eficientes nos está ofreciendo la naturaleza ahora mismo, pero somos demasiado ciegos o arrogantes para verlas. Una buena cura de humildad para la ciencia. Totalmente. Un saludo afectuoso a quienes nos acompañan en este viaje. Hasta la próxima Inmersión Profunda.